Gloria al Señor. Bendito nuestro Dios. A Él es toda la gloria y la honra. Amén. Gracias. Para Él es el poder y la gloria. Amén. Damos gracias a Dios. Oremos, hermanos, por esta noche que nos estamos reuniendo en la gracia de Dios. Ya hemos orado al principio, pero sigamos orando al Señor. Padre, nos gozamos, Señor, grandemente en estar delante de ti, Señor, en tu presencia, Señor, hoy, en esta noche, Señor. Llénanos, Señor, con tu gracia, con tu favor, Señor. Límpianos, Señor. Danos de tu Espíritu, Señor. Danos de tu guianza, de tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos, Señor, en toda verdad, en tu verdad, Señor. Que solo tú eres veraz, Señor. Solo tú eres glorioso. Gracias te damos, Señor, que nos permites estar hoy aquí, Señor. Gracias. Bendice a mis hermanos, bendice a los que han llegado. Y si ha de llegar alguien más, también, Señor, apresura sus pasos. Y, Señor, bendice al que escucha, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Te rogamos que seas propicio a nuestra necesidad, Señor, a nuestro corazón necesitado de ti, Señor. Líbranos de todo mal, Señor, y del maligno. Y no nos dejes caer en tentación, Señor, sino líbranos del mal, Señor. Ayúdanos, Padre. Fortalece nuestras vidas. Que nuestros corazones te alaben, te exalten, te adoren, Señor. Porque solo tú eres Dios. A ti te alabamos, te exaltamos, Señor. Y te damos gracias de todas las cosas, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos hoy esta oportunidad de estar juntos. Y te rogamos, Dios, que obres conforme a tu propósito en cada corazón, que podamos tener devoción a ti, Señor, que podamos tener un corazón, Señor, sencillo y humilde, Padre, para buscarte. Quita toda altivez, toda arrogancia, Señor, quita todo orgullo, y seas tú, Señor, el que ministres a nuestras vidas, Señor, en nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Conmigo Él está, lo puedo sentir, su consuelo en mí y su amor por mí. Conmigo Él está, lo puedo sentir, su consuelo en mí y su amor por mí. Él me guía, no tropezaré, porque Él va conmigo, porque Él está en mí. Él me guía, no tropezaré, porque Él va conmigo, porque Él está en mí. Junto a mí camina Él, de su mano siempre voy. Él me consolará.
camina Él, de su mano siempre voy. Él me fortalecerá. Junto a mí camina Él, de su mano siempre voy. Él por mí vendrá. Conmigo Él está, lo puedo sentir, su consuelo en mí y su amor por mí. Conmigo Él está, lo puedo sentir, su consuelo en mí y su amor por mí. Él me guía, no tropezaré, porque Él va conmigo y porque Él está en mí. Él me guía, no tropezaré, porque Él va conmigo, porque Él está en mí. Junto a mí camina Él, de su mano siempre voy. Él me consolará. Junto a mí camina Él, de su mano siempre voy. Él me fortalecerá. Junto a mí camina Él, de su mano siempre voy. Él por mí vendrá. Junto a mí camina Él y de su mano siempre voy. Él por mí vendrá. Él por mí vendrá. Él por mí vendrá. Aleluya. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia, Señor. Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendito es nuestro Dios, hermanos. Aleluya. Sigamos en esa actitud de bendición, adorando al Señor con nuestros corazones, dispuestos a su palabra hoy en esta noche. Tengamos esa actitud, ese corazón dispuesto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Nos ha permitido estar aquí. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Bendito Señor.
Bueno, hermanos, estamos gozosos, ¿verdad? Espero que haya gozo en tu corazón y estemos bendecidos en esta noche. Hoy el tema, bueno, lo que nos sigue que vamos a ver es los nombres de Cristo. Aunque parece un tema muy sencillo, pero imagínense ver todos los nombres del Señor. No acabaríamos ahorita. En una ocasión, un hermano los estaba recitando, solamente los estaba mencionando, y solo en mencionarlos se tardó más de media hora. Y le faltaron más, entonces estamos hablando de 50 minutos solamente leyendo cada nombre, ¿verdad? Imagínense. Entonces, no es una cosa sencilla ver los nombres de Cristo, pero es de gran bendición, porque lo que tenemos que hoy ver, en la gracia de Dios, que también el Espíritu Santo nos guíe, es la importancia de los nombres y qué significa en realidad un nombre, ¿verdad? El nombre nos da una identidad, pero también habla del carácter o habla de la personalidad del que tiene el nombre, ¿verdad? Entonces, tiene características, tiene cualidades, tiene muchas cosas el nombre. Entonces, obviamente, el nombre de Dios, pues no puede ser solamente un nombre. ¿Por qué? Aunque sí puede ser en el sentido de que Dios puede hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Pero me refiero a que nombrar todas las cualidades de Dios, imagínate, no terminaríamos nunca, ¿verdad? Nombrar todas las maravillas y glorias y características, actitudes, bendiciones de Dios en cada nombre, pues bueno, pienso que el nombre sería infinito o muy largo, o es, ¿verdad? Así. Pero es como cuando en algún momento algunas personas tienen hasta 5 nombres, 2 apellidos, 5 nombres, o 2 apellidos compuestos, ¿verdad? Que tienen dos partes cada apellido. Entonces, el nombre de Dios es, si quisiéramos enumerar sus maravillas y características, sería un nombre larguísimo, pero hoy nos vamos a enfocar en 3 nombres que el Nuevo Testamento menciona del Señor, y esos son los más conocidos. Entonces, pero vamos a ir a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. Gloria al Señor. Amén. ¿Ya estás por ahí? ¿Sí? La palabra de Dios dice así en Lucas capítulo 4, versículo 16, dice: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos,
para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces, hasta ahí vamos a leer, vamos a orar por esta palabra. Bendito Dios, queremos pedir, Señor, y rogar, Señor, que tu palabra, Señor, siga siendo una obra en nosotros, Señor, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestras decisiones, en todo lo que hacemos, Señor. Y te rogamos, Padre, que esta palabra nos nutra y nos llene y nos ayude también, Señor, a seguir caminando con fe, con esperanza, con amor, Señor, con dedicación y con admiración, Señor, y adoración a tu nombre, Señor, porque sabemos que eres glorioso, eres maravilloso, y queremos, Señor, estar admirando, Padre, y también guardando en nuestro corazón tu palabra que nos has dado, Señor. Ayúdanos que tu Espíritu Santo nos guíe totalmente, Señor, que esta palabra sea guiada por tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo nos vivifique y nos dé aliento de vida con tu palabra, ese río de agua viva que fluye para vida eterna. Gracias, Señor, que sea fuente de agua viva en nosotros. Tu palabra, tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno y que tu palabra haga esa obra, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Glorioso es el Señor, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermano, los nombres del Señor, ya todos saben qué significa la palabra Cristo. ¿Todos saben qué es Cristo? Bueno, Cristo viene de una palabra griega que en español, si la viéramos así sencillamente, la leeríamos como Cristos. Así la leeríamos, Cristos. Y es una palabra griega que significa o que está traducida del hebreo. Y esa palabra que traduce del hebreo es Mesías o Mesías, ¿verdad? Mesías es la palabra en hebreo que traducida al griego suena Cristos. Y en español es Cristo. Recuerda que del griego se pasa al latín y del latín se pasa al español, ¿sí? Entonces, ya la palabra en español, como nosotros la manejamos, es Cristo, y todas las Biblias así lo mencionan, Cristo. Pero viene del griego Christos, que viene del hebreo Mesías, y entonces la pregunta es, ¿qué significa en hebreo Mesías o Mesías? En español Mesías. Lo que significa en español Mesías o Mesías es el que es ungido, ¿sí? Uno que es ungido, ¿sí? O el que tiene la unción o el ungido, ¿sí? En este caso es el Cristo de Dios, es el ungido de Dios, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a la unción del Señor o del aceite que viene del cielo, el aceite de Dios, que bendice todo, que unge todo. Entonces, para los judíos, ¿quién era el Mesías? El Mesías o el Mesías. ¿Quién era para ellos el Mesías? Bueno, el Mesías era el que está hablando aquí en Lucas capítulo 4, versículo 18.
el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Digamos que lo que está diciendo aquí es: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha hecho el Mesías, o me ha hecho el Cristo, para anunciar las buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, o sea, a los que están encerrados o que están en una cárcel, y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor, ¿verdad? Cuando vemos esto, inmediatamente nosotros lo asociamos, o el pueblo de Dios lo asociaba con una acción directa hacia los pobres, hacia los ciegos, hacia los oprimidos y hacia los cautivos. O sea, una acción directa hacia esas, digámoslo así, necesidades básicas y prioritarias que tenía el pueblo de Dios al ser esclavizado, al ser oprimido, al nacer ciegos o ser ciegos, y al estar en pobreza. Entonces, de alguna manera, el Mesías esperado por Israel era alguien que los iba a librar de todo eso. Obviamente por esta profecía de Isaías, para proclamar el año favorable del Señor. Sin embargo, esto el Señor lo leyó, que fue la primera vez que el Señor leyó la palabra cuando inició su ministerio. Y esta palabra es una palabra muy importante, pero el versículo 21 es algo impresionante y maravilloso, porque dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Entonces lo que les estaba diciendo a todos los judíos y los que estaban en la sinagoga es que él era el Mesías, que sobre él se había manifestado el Espíritu de Dios para dar esa palabra y para hacer esa acción que tanto habían esperado, ¿verdad? Entonces el Señor empieza ahí a hablarles, y es cuando si leemos el contexto, empiezan a decir: ¿no es este el hijo de José? Empiezan a haber dudas, empiezan a haber, a pesar de que dice el 22, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Pero se maravillaban y decían: ¿no este es el hijo de José? De alguna manera se maravillaban, pero de otra manera estaban expectantes, estaban viéndolo, estaban analizando lo que él estaba haciendo. Y si leímos y seguimos leyendo, pues termina ahí en una situación un poco difícil, pero ahorita leemos. Lo que quiero resaltar es que el título de Cristo es el título que el Señor tiene para hablar de que Él era el Mesías. Mesías es un título, no es un nombre en sí. Su nombre era Jesús. El nombre, digamos, común era Jesús Bar José. Bar era hijo de, así se decía, Bar. Entonces era hijo de José, lo conocían como Jesús Bar José, así le decían, Jesús Bar José. Era Jesús hijo de José, pero, o Jesús de Nazaret, así lo conocían también, Jesús de Nazaret. Entonces cuando él hablaba, nunca se habían mencionado ese nombre, Mesías,
porque entonces ya estaban hablando del título de el Mesías, el enviado de Dios. Y eso ya era muy diferente, eso ya lo colocaba al Señor en una situación o en una posición muy, pero muy, muy, muy diferente a lo que podría ser solamente Jesús, que significa el Salvador. No, sino que ya ahí está hablando de la función y el título. Entonces, Cristo es el título de el ungido y está aquí basándose en la palabra que está aquí en digámoslo así, en Lucas 4, 18 al 19, amén. Pero en realidad la base está en Isaías 61, ¿verdad? Que creo que aquí lo tengo rápido. Entonces 61:1 dice, Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, y para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión, para que se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y sigue el Isaías 61 hablando de todas estas maravillas, de lo que significa el Señor, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, Cristo es un título o es una palabra muy grande, que es el Mesías esperado. Entonces, cuando oímos Cristo y Mesías, es lo mismo, es la misma palabra, Cristo y Mesías. Y lo que significan las dos, la raíz de las dos palabras es el que es ungido por Dios, por el Espíritu de Dios, que por el Señor, pero para anunciar el Evangelio a los pobres. Entonces, veamos, hermanos, que una de las cosas más difíciles para el pueblo de Israel hasta el día de hoy ha sido que nunca han aceptado, todos los judíos nunca aceptaron a Jesús como Mesías, sino que solamente obviamente, ¿verdad? Lógicamente, solo los hermanos que se volvieron a Cristo siendo judíos de la primera iglesia, ¿verdad? Recuerda que Pedro, después del Pentecostés, o en el Pentecostés, le predicó a más de 3,000 judíos y se convirtieron todos, y ese mismo día se bautizaron, ¿verdad? Entonces, la iglesia primera empezó con judíos que le creyeron al Evangelio y se volvieron a Cristo y creyeron en el Mesías. Pero sabemos que más creyeron los gentiles, o creímos nosotros los gentiles, que los mismos judíos. Los mismos judíos hasta el día de hoy rechazan que Jesús sea el Mesías, aún a pesar de ver todas las evidencias, porque el Señor dice aquí, por ejemplo, que una característica del Mesías es que le iba a dar vista a los ciegos, y en otro texto dice al ciego de nacimiento. Nadie, ninguna persona en la tierra le ha dado vista a un ciego de nacimiento, menos a un ciego que no tenía globos oculares. No tenía los globos oculares, sino que sus cuencas de los ojos estaban vacías, estaban hundidos. Entonces, hay ciegos que nacen con sus globos oculares, pero no ven. Pero hay otros ciegos que nacen sin los ojos. Y eso es algo terrible. El Señor le dio vista a un ciego que nació sin los globos oculares.
y él se los hizo y hizo un lodo con su saliva y con tierra y se lo puso aquí en el ojo y después le dijo que se lavara con agua y de repente ya tenía sus globos oculares, ya tenía sus ojos y fue un milagro tan maravilloso que era un ciego de nacimiento. No sé si lo recuerdas, pero ese milagro era un milagro especial porque ese milagro era un milagro que solo el Mesías podía hacer. Nadie lo podía hacer, solo el Mesías. Pero aún viendo ese milagro, no creyeron. Lo dudaron. Pensaron que fue algo que no era así. Es decir, no, Dios endureció el corazón de los judíos para que nosotros pudiéramos entrar en nuestra dispensación, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos creer en el Señor. Entonces, el Mesías es algo muy especial. Y cuando vemos Mesías o Cristo, todas las veces que vemos Cristo, ya estamos hablando de el Mesías, pero en un idioma griego, ¿sí? Estamos hablando de el idioma griego, el Mesías. Y nosotros usamos siempre Cristo, Cristo, Cristo. Y de hecho somos cristianos, ¿sí o no? Entonces somos del Mesías. En un término profundo somos mesiánicos, pero lo malo es que el día de hoy, así se llaman unos que se dicen ser mesiánicos o del Mesías, pero increíblemente, ¿qué crees que es su doctrina? Son gentiles como nosotros, que no nacieron en Israel, pero que adoptan las costumbres de Israel, que traen su kipa, que se reúnen como en sinagoga, y creen en Cristo o el Mesías, pero increíblemente lo que no creen es que Él sea Dios. Creen que Él es un ungido de Dios, que es un enviado de Dios, como dice el texto en Isaías, pero no creen que Él sea Dios mismo, hecho hombre. Y nosotros en la palabra hemos visto que el Señor es Dios mismo que se hizo hombre, como lo dice Juan. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. Amén. De tal manera que es una gran diferencia. Por eso qué bueno que no nos llamamos mesiánicos así, ¿verdad? No lo traducimos porque decir cristianos es decir mesiánicos o ungidos. Somos de los ungidos de Dios. Digamos que el cristiano está dentro de este texto de Lucas o de Isaías 61, en donde esta misma promesa que le dio al Mesías recae sobre nosotros a través de Cristo Jesús. Es decir, del Mesías o de Cristo recae esta promesa de ungirnos el Señor para dar las buenas nuevas y para anunciar el evangelio a los pobres. Ahora, proclamar libertad a los cautivos, recuperación de vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable del Señor. ¿Cuál es el año favorable del Señor? ¿Y si sabes cuál es el año favorable del Señor? Es el día que viene el Señor, pero que viene sobre toda la tierra, es la venida del Señor. Y es favorable para el Señor, aunque no es favorable para el mundo que no conoce, que no quiere nada con Dios. ¿Sí? O es el año del favor del Señor, ¿verdad? Entonces, es el día donde va a haber juicio, en el día de la venganza de Dios, como dice Isaías 61. Entonces, es una parte que se oye bonita, el día favorable del Señor, pero que el mundo no lo quiere, no quiere que llegue ese día el mundo. Pero nosotros sí, ¿verdad que nosotros sí? Porque no seremos avergonzados. Imagínate la palabra que dice que nosotros seamos guardados irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo para el día del Señor, para el día de la venida del Señor. Entonces imagínate, ¿qué significa eso?
que nosotros no vamos a ser reprendidos en espíritu, en alma y cuerpo, que seamos guardados irreprensibles. Y luego también dice la palabra que los que tienen temor, el amor echa fuera el temor, el amor a Dios echa fuera el temor al juicio, porque los que le temen al juicio es porque están llenos todavía de pecado y porque no aman al Señor. Amar al Señor nos va a dar la oportunidad de correr hacia el Señor y que cuando venga el Señor no nos escondamos, sino corramos hacia Él. ¿Qué actitud tendríamos ante el Señor? Cuando viene el Señor, seremos como el primer Adán, que vino el Señor y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y se escondió. ¿Qué dijo? Tuve miedo y me escondí, ¿verdad? Pero el Señor no quiere que seamos así, sino que cuando Él nos diga, ¿dónde estás?, corramos hacia Él. ¿Sí? Por eso, hermanos, nosotros tenemos esta gran misión también, aunque el Señor lo hizo físicamente como señal, dar vista a los ciegos, liberar a los que estaban encarcelados, cautivos, a los que estaban, digámoslo así, endemoniados, los liberó de los demonios, los liberó de la opresión, ayudó a todos, pero en algún momento, lo ponemos así, los pobres no vieron la diferencia, o al menos no les dio riquezas físicas en esta tierra a los pobres, sino que los consoló, los ministró, pero no les dio, digamos, una riqueza, aunque sí los alimentó. Recuerda que una vez alimentó 5,000 y en otra ocasión alimentó 4,000, ¿verdad? En dos ocasiones el Señor alimentó a las multitudes. Y después les dijo también que no tengan miedo de lo que va a pasar mañana, ni que estén pensando en quién van a vestir, ni qué van a comer, porque eso piensa el mundo, sino que pongan su pensamiento en las cosas del reino de los cielos y que busquen primero el reino de Dios y su justicia, y que todo sería añadido. Y también nos dijo, ¿qué no ven las aves del cielo cómo Dios las alimenta? ¿Qué no ven los animales y ninguno se queda sin comer? ¿Cuánto más Dios le dará a ustedes que son sus hijos? ¿Verdad? Entonces el Señor empezó a hablar y a decirnos muchas cosas, pero empezamos a descubrir que este anuncio a los pobres, esta libertad a los cautivos, esa vista a los ciegos, esa libertad a los oprimidos y el anuncio del año favorable del Señor era algo espiritual. Era algo espiritual. Él lo hizo físicamente cuando estuvo en la tierra, pero para nosotros se vuelve espíritu. Es algo espiritual. Que nosotros seguimos haciendo lo mismo. Nosotros seguimos anunciando el evangelio a los pobres de espíritu, a los que necesitan que el Señor les llene su corazón y les transforme su vida, a los que no tenemos nada sin Dios, no a los llenos del Espíritu. Tú dirás, ¿habrá gente llena de Espíritu en esta tierra? Si has visto a los llenos de Espíritu, ¿tú los has visto en la tierra? ¿Cómo son los llenos de Espíritu? O los ricos de Espíritu en esta tierra. ¿Tú los has visto? Son gente que tiene una viveza muy extraordinaria o mayor que las demás, que tiene muchas capacidades, que tiene mucha alegría, mucha fuerza, mucho entusiasmo para todo lo que hace, mucha alegría. No sé si has visto gente así. Gente que tiene, pero esas personas, muchos de ellos confían en la metafísica, confían en el esoterismo, confían en los dioses ajenos, confían en las huestes espirituales, confían en todas esas cosas y tienen prácticas, digámoslo así,
espirituales, por ejemplo el yoga, la meditación trascendental, tienen un montón de prácticas en donde ellos se manifiestan llenos de espíritu. Son personas joviales, personas fuertes, personas que siempre están alegres, que siempre están joviales y fuertes. Pero cuando tú les hablas de Dios, lo rechazan. Cuando tú les hablas del Señor, te dicen, yo no necesito eso, yo estoy bien, yo tengo todo. Yo estoy fuerte en mi espíritu. Pero entonces el Señor vino ¿a quién? A los pobres de espíritu, a los que nos falta, a los que no podemos, a los que necesitamos, a los que no queremos esas cosas, sino queremos que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca, que el Señor venga a nuestro auxilio, aunque lloremos, aunque nos duela, aunque suframos, aunque nos angustiemos en algunas cosas, pero que sepamos que Dios está con nosotros. Ese es los que busca el Señor, los pobres de espíritu, los que dicen, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo esa capacidad tan grande como estos que tienen ese espíritu lleno. Y porque está lleno su espíritu y se sienten llenos, no son pobres de espíritu y no reciben al Señor. ¿Sí te das cuenta? Por eso es mejor ser pobre de espíritu, porque Cristo viene a darnos fortaleza, Cristo viene a darnos bendición. Gloria al Señor, ¿verdad? Le exaltamos a nuestro Dios, aleluya, gloria a Dios. Eso no significa que en Cristo haya entusiasmo, fuerza, bendición, pero ya que sea a través de Cristo, ¿verdad? Alguien que podía tener esa pobreza de espíritu, también puede manifestar una riqueza de espíritu de Dios, pero de Dios, no de Él, sino del Señor. De que venga la capacidad de parte del Señor. Amén. Porque en realidad siempre debemos estar necesitados del Señor. Entonces a esos pobres es que hay que dar el evangelio, al proclamar libertad a los cautivos, ¿sí? A los que están espiritualmente cautivos en el pecado, en la cárcel del pecado, en la cárcel de la maldad, en la cárcel de inclusive de muchas otras cosas de la religión. Recuperación y vista a los ciegos, a los que no ven, a los que no pueden leer la palabra, a los que no pueden entenderla, a los que no pueden saber nada de la palabra, a esos darle vista. Pero Cristo les da vista, el Señor les da vista a los ciegos, el Mesías le da vista a los ciegos. Amén. Y poner en libertad a los oprimidos, a los que están llenos de demonios, a los que están llenos de tinieblas, de maldad, a los que están llenos de pecado, quitarles su opresión y hacerlos libres del pecado por medio del Mesías y de Cristo Jesús, que es lo mismo, ¿verdad? Y proclamar el año favorable del Señor, es decir, el juicio de Dios. Proclamar que el juicio de Dios viene. Por eso el Espíritu Santo dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? ¿Por qué? De pecado porque no creyeron en el Señor. De justicia para que pudiéramos saber quién era el Señor, porque Él viene pronto. Y de juicio porque Él juzgará todas las cosas. Amén. Entonces el Espíritu Santo constantemente nos está mandando que proclamemos esta palabra. Por eso, hermano, el nombre de Cristo es muy importante, quiere decir el ungido. Y nosotros siendo cristianos, esta es nuestra labor. ¿Te das cuenta? Por eso el nombre nada más, ¿qué eres? Soy cristiano, pero no anuncias el evangelio a los pobres de espíritu, no anuncias, no das vista a los ciegos espirituales, no liberas a los que están cautivos, no liberas a los oprimidos y no anuncias el año favorable del Señor. Entonces el título de cristiano nos queda grande, nos queda muy grande, porque el título de cristiano o Cristos, Mesías, es para hacer una función, es un título de función, digámoslo así.
Como decir, ahí viene el licenciado, el abogado. ¿Es un título de qué? De función, ¿sí? Pero si está vendiendo tacos en la esquina o de taxista, ahí viene el abogado, ahí viene el licenciado. ¿Será que sí? No, mejor ahí viene fulano de tal, ¿verdad? Su nombre. ¿Por qué? Porque no está ejerciendo la función. ¿Sí me explico? La función o el nombre de la función es para el que lo está haciendo, ¿verdad? El que lo está ejerciendo. ¿Sí o no? Por ejemplo, un título, imagínate que dijéramos, es el barrendero de la colonia. Antes en México había barrenderos de la colonia y luego duraban muchos años, iban con 2 botes naranjas así. Yo me acuerdo cuando era chiquito y el mismo barrendero por años, y ya todas las calles lo conocían al mismo, ¿verdad? Y le daban la basura, pero le decían el barrendero. Pero imagínate que él estuviera vendiendo carne en la carnicería, no sería el barrendero, sería el carnicero. Entonces así nosotros decimos que somos cristianos, pero no damos libertad a los cautivos. A lo mejor si no estamos proclamando el año favorable del Señor, que es el juicio de Dios, si no estamos haciendo nuestra función, liberando también a los oprimidos y anunciando el evangelio a los pobres, entonces realmente no estamos siendo cristianos. ¿Sí te das cuenta? Estamos siendo otra cosa. Por eso nuestra función es maravillosa, porque el nombre incluye nuestra función. ¿Te das cuenta? Y aquí Cristo estaba funcionando con este nombre, Cristo, que es el Mesías, el ungido de Dios, que es para proclamar y anunciar el evangelio a los pobres, todo lo que el Señor dice en Isaías 61. Solo para terminar de leer, vamos a leer Lucas 4:23 para que veamos lo que pasó con el Señor. De entonces dice, Él les dijo: sin duda me criticarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. ¿Vieron? ¿Cuántas viudas había en Israel? Un montonal. Y lo más tremendo es que Elías no fue con ninguna viuda de Israel. Con las de su casa no fue. Fue con una extranjera, con una viuda de Sarepta. ¿Te das cuenta qué tremendo lo que está diciendo el Señor? Con una viuda que no era de la tierra, sino con otra, en la tierra de Sidón. El 27 dice: muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos leprosos había en Israel? Un montón. Pero fue sanado un leproso de otra tierra, de Siria. Porque lo importante es apreciar al Señor, apreciarlo y saber quién es el Señor. Porque a veces los que tienen al Señor lo desprecian. A veces los que tienen al Señor no lo valoran o no lo valoramos. Entonces nosotros tenemos que aprender a valorar y saber quién es nuestro Señor. Por eso cuando sabemos que Él es el Mesías, tenemos que entender que Él es el que nos sana, el que nos liberta. Por eso hay que apreciar. Si todos los hermanos apreciaran
al Mesías o a Cristo, estaría lleno aquí. Si todos lo apreciaran y supieran quién es, pero como ya se acostumbraron a que Cristo pasa por al lado de ellos, piensan que así va a ser siempre, pero no es así, porque el Señor es el Señor, es lo más grande que tenemos, es lo más maravilloso, y a veces no lo apreciamos, lo despreciamos, porque vemos la iglesia vacía, lo despreciamos, o porque vemos el lugar, la situación difícil. Pero si viéramos quién es el que nos llama, híjoles, hermano, seríamos otros. Por eso otros aprovechan al Señor, otros aprovechan lo que otros no aprovecharon, y eso se cumple. Por eso Naamán, el sirio, se aprovechó a Eliseo. Y el 28 dice, y todos en la sinagoga se llenaron de ira. Fíjate, qué tremendo. No que en el 22, en el 22 todos se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y ahorita como que ya no está hablando palabras de gracia, ya les gustó que leyera Isaías 61, pero ya no les gustó que les dijera lo demás. Ahí sí ya cayó de su gracia. ¿Viste cómo está eso tremendo en el 29? En el 28 dicen, y todos en la sinagoga, todos, se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y el 29, y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad, no del templo, sino que lo corretearon más para allá hasta sacarlo de la ciudad. Nada más ponte a ver eso, hermano. Y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Lo subieron hasta el monte para despeñarlo, para tirarlo. Pero él, dice con mayúscula, ¿verdad? Me gusta esta Biblia. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Aleluya. Siempre se han preguntado muchos, ¿y cómo le hizo el Señor? ¿Por qué dice que pasó en medio de ellos? Yo me acuerdo cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, cuando querían aprender al Señor Jesús, y él se entregó. Él le dijo a Pedro, ¿qué no sabes que si yo le digo a mi Padre, Él enviaría 7 legiones para liberarme de aquí? Entonces, hemos visto la intervención de los ángeles, que a veces cuando los ángeles intervienen, asemejan personas como nosotros. Entonces yo en mi pensamiento, yo pienso que llegaron ángeles y le hicieron una valla como de personas alrededor del Señor para abrirle paso. Que esos ángeles parecían personas, pero ellos eran tantos que dejaron que pasara el Señor en medio de ellos. Bueno, eso es lo que deja ver un poquito la palabra, ¿verdad? Pero ve cómo el primer día que el Señor les manifestó que Él era el Cristo, se llenaron de ira y ya lo querían matar. Que si ellos mismos en Éxodo sabían que no había que matar a nadie, pero estos se llenaron de ira y lo mataron, lo querían matar de una vez, rápido. Pero claro que no, el Señor tenía un propósito glorioso, ni siquiera había empezado su ministerio. Entonces, hermanos, nosotros cuando proclamamos el nombre del Señor, cuando somos cristianos, cuando verdaderamente llevamos ese nombre en nuestra vida, muchos te van a querer matar, muchos van a querer destruirte, muchos van a querer que ya no hables, pero el Señor te va a defender, el Señor te va a librar para que sigas adelante en el camino de Cristo. Aleluya. Entonces, ya vimos qué maravilloso es el nombre de Cristo. Hay otros 2 nombres que el Nuevo Testamento menciona al Señor, que son muchos los que hay,
pero otros dos nombres que son de los más representativos. El siguiente es Señor y el tercero es el Hijo del Hombre. Pero ¿qué te parece si lo vemos para la próxima semana? Amén. Se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios que el Señor nos dé la gracia de su bendición, de su palabra, para que nosotros reconozcamos a Cristo, reconozcamos al Señor. Los judíos hasta el día de hoy no reconocen a Cristo, no saben quién es Él. Él es el Hijo de Dios, pero en un sentido del Dios mismo, no como creación, sino como de la misma naturaleza que Dios. A eso se refiere Hijo de Dios. De la misma naturaleza que Dios. Tú has sido llamado a buscar del Señor, a amarlo. Has sido llamado a proclamar el Evangelio del Señor. Hemos sido llamados a dar el Evangelio a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. Hemos sido llamados para hacer de Cristo, del Señor, del Mesías esperado. Pero nosotros debemos de entenderlo, de amarlo. Padre, gracias, Señor, gracias te damos, Señor, en esta noche por darnos la oportunidad, Señor, de reconocer, Señor, quién eres tú. Cuando decimos la palabra Cristo, que sepamos que es una función maravillosa y gloriosa para libertarnos, para darnos tu evangelio, para darnos bendición, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, nos libera de las cárceles que hay. El pecado no te quiere dejar o no quiere dejar a los hombres. El pecado es una cadena que nosotros, si somos ungidos del Señor, si somos de Cristo, podemos liberar a muchos de sus cadenas. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación en nuestras vidas y podemos predicar esa palabra para que muchos se reconcilien con Dios, para que muchos se reconcilien con el Señor. Es decir, el nombre de Cristo es un nombre de una función maravillosa que nos da la identidad de lo que somos y de lo que tenemos que hacer. El nombre de Cristo no es solamente decir yo soy cristiano como si fueras un religioso, como si fueras perteneciente a una logia. No, ser cristiano es un nombre maravilloso. Decir soy cristiano es un nombre exacto y bendito, pero que verdaderamente lleve esa función, que verdaderamente lleve esa característica del título, porque Cristo es un título. Es uno de los nombres del Señor, pero lleva el título de la función gloriosa que es dar libertad a los cautivos, que es dar vista a los ciegos, que es liberar de las cadenas del pecado, de la esclavitud, de las tinieblas, del cautiverio de las tinieblas. Es dar y saciar al que tiene pobreza de espíritu, al que tiene necesidad en su corazón, de que el Señor le toque, de que el Señor le ayude, que el Señor le guíe por medio del Evangelio, por medio de la buena nueva, por medio de las noticias buenas que tiene su palabra. Hoy ve al Señor, ve a Cristo
Jesús. Siempre vemos que la palabra dice Jesucristo o Cristo Jesús. Está llevando siempre su función el Señor. Siempre está llevando su cruz. Siempre está llevando su función, su trabajo, su servicio. Eso es Cristo. El Mesías esperado es el libertador, es el sanador, es el que nos limpia, es el que nos sacia nuestra necesidad, es el que nos saca de la pobreza en el espíritu y nos da riqueza en el espíritu, pero riqueza de Dios, no de un espíritu humano, no de un espíritu personal, sino del Espíritu de Dios. Nos acerca a la riqueza de la mente de Cristo, nos acerca a la riqueza de su palabra, nos acerca a la riqueza de su Espíritu Santo. Gracias, Padre, por darnos la verdadera riqueza. Gracias, Señor. Bendice, Dios, a mis hermanos, Señor. Gracias, Cristo, gracias, Padre, porque traes esa función, Señor. En cada momento, en cada tiempo, nos unges con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Ama al Señor, búscalo con todas tus fuerzas. Deja que Él te libere, deja que Él te sane, deja que Él te dé fuerzas para seguir adelante. Y por primera vez, los del camino en Antioquía fueron llamados cristianos porque hablaban como Cristo, vestían como Cristo, tenían las costumbres de Cristo y solamente proclamaban a Cristo. Es decir, proclamaban el Evangelio, hacían la labor gloriosa de dar la palabra y liberaban a los cautivos, liberaban a los oprimidos, daban vista a los ciegos y sobre todo proclamaban el año favorable del Señor. El Señor nos dijo en su mesa: hagan esto en memoria de mí, y todas las veces que participen de ella, de esta mesa, la muerte del Señor anunciarán hasta que Él venga. Así que seguimos proclamando al Señor su muerte, su resurrección y su ascensión y su pronto regreso. Gracias, Señor. Bendice, Padre, a la vida de mis hermanos, dales fortaleza, dales guianza, que verdaderamente seamos llamados hijos tuyos, cristianos, que proclamen al Señor. Deja que Cristo haga la obra en tu vida. Deja que Cristo transforme tu corazón y te quite toda opresión y te libere del pecado. Solo díselo: Señor, libérame del pecado, hazme libre, Señor. Hazme libre hoy, Señor. Libérame de toda maldad, libérame de todo vicio, de todo aquello que me separe de ti, Señor, para que yo también pueda ser el que proclame tu palabra, el que dé libertad por medio de ti, Señor. Padre, gracias. Ayúdanos, Cristo Jesús. Te ruego mucho por mis hermanos que están aquí y los que escuchan, Señor. Te ruego por sus vidas. Que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que haya un compromiso. Que no seamos como los judíos en ese momento, que despreciaron al Señor, y que mejor los sirios, que mejor los de otro lado aprovecharon y apreciaron al Señor. Señor, queremos nosotros apreciar que estás con nosotros, apreciar tu palabra, apreciar tu poder, apreciar tu gracia, y exaltarte y bendecirte, Señor, siempre, Padre. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Bendito eres, oh Dios.
Aleluya. Deja que el Señor llene tu corazón. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito eres, oh Dios. Damos gracias al Señor, hermanos. Su nombre es exaltado sobre la tierra. Su nombre es más alto que los cielos. Su nombre es exaltado sobre la tierra. Dad gloria y honra y alabanzas ante Él. ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? ¿Qué nombre habrá como el nombre del Señor? ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? Digno de gloria, digno de honra, digno de gloria y poder. ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? ¿Qué nombre habrá como el nombre del Señor? ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? Digno de gloria, digno de honra, digno de gloria y poder. ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? ¿Qué nombre habrá como el nombre del Señor? ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? Digno de gloria, digno de honra, digno de gloria y poder. ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? ¿Qué nombre habrá como el nombre del Señor? ¿Qué nombre habrá Sé libre. como el Deja que el Señor nombre te de liberte. Cristo? Digno de gloria, digno de honra, Deja que Él te dé vista. digno de gloria y poder. ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? ¿Qué nombre habrá Llena tu corazón ese como el vacío, esa nombre necesidad. del Señor? ¿Qué ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? Digno de gloria, digno de honra, digno de gloria y poder. ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? ¿Qué nombre habrá como el nombre del Señor? ¿Qué nombre habrá como el nombre de Cristo? Aleluya. Digno de gloria, digno
digno de honra, digno de gloria y poder. Es un nombre, es una función gloriosa. Maravilloso es el Señor. Para eso es su Espíritu Santo, para hacer esa obra. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Eso es lo que hizo el Señor. Él es el Cristo de la gloria de Dios. Gracias, Padre, gracias, oh Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermano, son cosas, parecen sencillas, básicas, pero que las repetimos cada vez que nos reunimos, pero a veces no, ni siquiera sabemos qué es lo que estamos diciendo, ni qué significa el nombre. Que no es un nombre nada más por decir, sino porque está haciendo algo, ¿verdad? Está haciendo una labor gloriosa en nosotros. Es lo que nos dio vida y es la labor de Cristo la que nos tiene aquí. Aleluya. Amén. Entonces, le damos gloria al Señor, su Espíritu Santo, que nos ayude y que también nosotros